Buenas tardes, nuestros nombres son Paulina Trujillo y Luis Gordillo, y en este podcast vamos a hablar sobre las bases de datos, qué son, cuáles son sus elementos principales, cómo se hacen y para qué les sirven a todas las empresas que las tienen. Pero antes de empezar a hablar sobre las bases de datos, que es nuestro tema principal, primero que nada vamos a definir qué son las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TICs. Se le denomina TICs al conjunto de tecnologías que permiten adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos, entre otras cosas. Estas han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial y eliminando barreras espaciales y temporales. Ahora explicaremos qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de una manera organizada, para que así luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. Un SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos, es un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de tres formas: de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Sus elementos están constituidos por los registros, campos, tablas, consultas, reportes, formularios y relaciones, entre otros. Una tabla es una disposición sistemática de los datos que por lo general se encuentra en filas y columnas para la referencia rápida. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que permanecen en una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, llamado número de registro. Un campo es un área en particular a partir de un registro de una base de datos, que es regularmente el mismo tipo de información registrada en la base de datos. Una relación describe una interacción entre dos o más entidades. Es decir, si tenemos una entidad llamada empleado y en otra sector, la relación podría llamarse trabaja en, ya que un empleado trabaja en un sector determinado. Un formulario es un documento con espacios, campos, en donde se pueden escribir o seleccionar opciones. Cada campo tiene un objetivo. Un reporte o informe es una lista ordenada de los campos y registros seleccionados en un formato fácil de leer. Una consulta es el método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. Todos estos elementos conforman una base de datos, y una de las más famosas y más utilizadas por todos es Access. Después de ver todos sus elementos, creemos que las bases de datos realmente sirven de mucho para las empresas, pero hay muchas que no la utilizan, que se les hace mucho más fácil guardar sus datos en Excel o en otras aplicaciones de recopilación de datos. Las personas deberían de interesarse por una herramienta que es muy fácil de manejar y de aprender a usar, ya que te da muchas ventajas en cuanto a la organización de tu información, de todos los datos que tengas, entre otras cosas. Es una de las muchas ventajas de una base de datos. Te permite acceder y organizar toda tu información de manera rápida y clara, para que cuando busques algo, sepas cómo y dónde buscarlo de manera rápida y sencilla. En periodos futuros, creo que toda la gente espera poder saber usar estas herramientas facilitadoras del trabajo, ya que por eso en las escuelas enseñan una introducción hacia estos programas, para que cuando salgan de la universidad y trabajen, puedan hacer uso de sus conocimientos y de la introducción básica de estas herramientas y ponerlas en práctica para facilitar los trabajos. Bueno, creemos que con esta pequeña introducción a lo que son las bases de datos, sus elementos y la importancia que tienen las empresas,
ya se tiene una pequeña idea o más bien una pequeña introducción a este tema. Queremos invitarlos a que busquen, investiguen acerca de este tema, ya que es algo muy útil y te enseña muchas cosas que no sabían ni que existían. Cualquier duda o comentario que tengan, no duden en contacto.